Hola, bueno, somos el grupo 15 conformado por Andrés, Morena y quienes habla Santiago. En esta ocasión trabajamos con fibra de vidrio para fabricar una pieza mediante el proceso de spray up. El moldeo por spray es un proceso de fabricación de compuestos de molde abierto, donde se rocían resina y refuerzos en un molde que puede ser reutilizable. Bueno, nuestro proceso comienza con la fabricación del modelo, que lo vamos a construir en madera. Vamos a utilizar vigas grandes, placas de MDF de 18 milímetros cortadas en router CNC para generar costillas y que la forma quede lo más fiel posible. También vamos a utilizar listones más pequeños para hacer todo lo que vendría a ser el esqueleto y después lo vamos a recubrir, vamos a generar la piel con planchas, placas de terciado de 3 milímetros probablemente. Bueno, toda esa superficie después se va a enmasillar, lijar, pulir, pintar porque tiene que quedar perfecta, ya que va a ser la superficie bueno, que va a copiar la pieza final. Además, este modelo de madera tiene que tener las dimensiones de la pieza final, ¿ok? Bueno, con este modelo de madera laminamos y fabricamos la matriz, que también la hacemos en fibra de vidrio, pero va a ser un poco diferente porque tiene que ser más resistente. Entonces, la pensamos hacer en fibra de vidrio con un espesor de 8 milímetros, que bueno, algo importante es que tomamos una decisión estratégica de dividir el molde en dos partes, luego voy a explicar por qué. Así que esa división ya la generamos cuando lo laminamos. Ponemos un elemento en el medio para dividir las partes, entonces laminamos primero una mitad, sacamos la mitad y laminamos la otra. Eh, Después con la estructura metálica, con el exoesqueleto que se le va generando a esa matriz para que tenga más resistencia y no se pandee. Bueno, ese exoesqueleto va a tener unas placas que bueno, van a tener unos orificios para abulonarse y que bueno, genere un buen cierre a la hora de unir las matrices. Eh, una vez hecha la matriz, una vez puestos los refuerzos, toda esta estructura que se hace dependiendo de lo que tiene el matricero y se la va planeando a medida que se la hace, pero principalmente con gaños. Y bueno, una vez hecho eso, ya podemos proceder a laminar la pieza final. Antes de eso se le coloca un desmoldante, se le coloca el gel coat eh, y se comienza con la laminación de la pieza final. Un detalle en la construcción y en la laminación es que, bueno, pensamos que a la matriz, ya que todas las aberturas las tiene, ¿no es cierto?, descubiertas, le colocaríamos placas, planchas de cartón, ¿no es cierto?, para taparlas y que al momento de laminar la pieza final, la fibra de vidrio, no pase al otro lado y llene todo el taller y haga un desastre, ¿no es cierto? Y bueno, además lo que sucede es que esta matriz tiene en sí todas las aletas de recorte que se le llaman, ¿no es cierto?, que va a copiar la pieza final, que son aletas que se le genera a propósito para que después, bueno, tenga un mecanizado posterior al final, en donde, bueno, facilite el recorte y para que quede la pieza ya final y terminada y prolija. Entonces comenzamos con la fabricación de la pieza final, la resina, el catalizador y la fibra cortada. Se empieza a rociar en la superficie de la matriz con la ayuda de la pistola, ¿no es cierto? Y bueno, esta se mueve con un patrón determinado para crear un espesor uniforme y constante en la lámina, que en nuestro caso va a ser un espesor de 6 milímetros. Y a medida que se la va rociando, paralelamente a eso, hay un tipo que con un rodillo va aplastando la superficie rociada para que no se generen burbujas de aire y que quede de buena calidad, ¿no es cierto? Eh, bueno, esta pieza se cura a temperatura ambiente y luego una vez seca y lista para sacar, como es una pieza de grandes dimensiones, lo que se hace es aplicarle aire a presión con una pistola, ¿no es cierto? Se le va aplicando
y eso facilita muchísimo el desmolde. Y como dije antes, una vez que tenemos la pieza se la manda a mecanizar y se le cortan todas las aletas de recorte. Y bueno, acá hay una decisión. Una de las opciones es que el gel coat ya da el acabado y el color final de la pieza, digamos, esa es una de sus funciones. Pero bueno, en otros casos, si se quiere, se puede pintar esa pieza en otro proceso. Para finalizar, en relación a las decisiones de diseño tomadas, bueno, por un lado tuvimos que pensar que debido a la morfología particular de esta pieza, el desmolde iba a ser complicado. Por lo tanto, lo que decimos fue partir la matriz y que al momento de desmoldar se genere una apertura, es decir, se abran para los extremos. Y bueno, de esa manera, principalmente las ventanas pueden desmoldar fácilmente. La línea de partición no está en el medio del modelo, sino que está en una de las caras de la apertura que dejamos para que se coloque la puerta, ¿no es cierto? Que se va a colocar para salir a la proa. Ok, entonces en nuestra pieza hay una abertura para colocar esa puerta, entonces la división del molde la generamos ahí, en esa cara, en esa arista. Eh, es decir, que está un poco descentrada. Y una decisión que también tomamos fue para colocar fácilmente las ventanas, generamos un offset en cada marco, o sea, generamos un marco para que en la construcción uno venga con las ventanas con un adhesivo bien colocado, se apoyan las ventanas, se colocan y quedan ahí. Así que bueno, eso fue todo. Muchas gracias por escuchar.